Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy damos inicio formal a esta jornada, esta primera jornada del año de capacitación que brindamos desde la Secretaría de Capacitación y Cultura. Arrancamos, bueno, con el armado y las consultas relacionadas con la presentación del CIRADIC, que como ya saben está próximo a vencer y que nos trae novedades en las deducciones permitidas. También quería contarles que renovamos el convenio con la Universidad Maimónides, por lo cual vamos a ofrecer nuevamente a lo largo de este año, este 2023, nuevamente el ciclo de diálogos tributarios. Para los que no lo conocen, les cuento que es un ciclo de actualización tributaria, que también está acompañado por la doctora Cristina Mancilla, que es quien hace la conducción. Ella hace un primer pantallazo sobre las novedades mensuales tributarias y después siempre hay un invitado en cada encuentro que es mensual, donde se tratarán temas específicos de interés, generalmente tributarios o, bueno, de diferente índole. Así que les cuento que es un encuentro solamente una vez por mes, que arranca en abril y finaliza en noviembre. Cuando finaliza el ciclo, se le entrega un certificado anual que se hace en conjunto entre la Universidad Maimónides y nosotros desde el sindicato. Después también quiero comentarles que en breve va a estar llegándoles a todos una encuesta para que nos indiquen temas de su interés, la modalidad en la cual prefieren asistir a las actividades, a las jornadas, en qué horario. La finalidad, como siempre, es seguir conociéndolos y así poder mejorar nuestras propuestas desde la Secretaría. También, si quieren estar informados de las actividades, los beneficios, las salidas que organizamos desde la Secretaría, pueden consultar tanto la página del sindicato, aefip.org.ar, y también pueden seguirnos a través del Instagram, también de la Mesa Directiva Nacional, como también desde el propio que tenemos desde la Secretaría de Capacitación y Cultura. O incluso hasta hacernos llegar algún mensaje si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, por último, agradecerle como siempre a la doctora Cristina Mancilla, quien nos acompaña hoy para aclarar todas las dudas que tengamos, como siempre por su cálida compañía y también el tiempo que nos dedica. Y también quisiera agradecer a nuestro secretario general Pablo Flores, a nuestro secretario adjunto Hugo Álvarez, al secretario de Finanzas Fabián Borelo, de prensa Lorena Tianese, a la comisión directiva, a todas las seccionales del país, a Jimena Caruso, que es nuestra representante en la Comisión Nacional de Discapacidad. Nuevamente quiero agradecerle a Cristina, por supuesto, por aceptar esta invitación y dedicarnos este tiempo para hacer un repaso de los conceptos y así poder despejar las dudas e inquietudes. Y por supuesto a todos mis compañeros de la Secretaría de Capacitación y Cultura. Les recuerdo cómo es la modalidad. En un primer lugar vamos a darle la palabra a nuestra invitada, quien ahora mismo va a iniciar su exposición. Durante la exposición también ustedes pueden hacer consultas a través del chat. Contarán también con material ilustrativo, el cual después también les haremos llegar al mail que consignaban para inscribirse, con también el certificado de asistencia. Recordarles también que es una charla apto hipoacústico, por lo que contamos con intérpretes de lengua de señas, que están Yamira y Estefanía, y también con subtítulos. Así que, Cris, si andas por ahí. Muy buenas tardes, muchas gracias Agustina, ¿cómo están todos? Muchos de ustedes ya me conocen hace varios años y hemos tenido oportunidad de compartir el aula. Para mí, como siempre, un placer poder en este momento compartir estos conocimientos, para lo cual diseñé un pequeño PowerPoint que acá les voy a compartir. Ustedes en este momento van a poder visualizarlo. Vamos a ampliarlo. Muy bien. Ustedes ahora están viendo mi pantalla completa. La idea, de acuerdo a lo que conversábamos con Agustina y las necesidades que se nos plantean siempre a estas fechas, que es presentar el 572 CIRADIC, y donde todos los años tenemos novedades vinculadas a lo que es el impuesto a las ganancias. Recordemos que para todo empleado en relación de dependencia, todo jubilado, ¿sí? Hoy tenemos la posibilidad de deducir ciertas erogaciones. De acuerdo a la Resolución General 4003, que es la Resolución Madre 4003/2017, esta define que todo empleado, jubilado, pensionado, todo retirado,
que tenga ingresos brutos superiores a 3.700.000 pesos, que está alcanzado por impuesto a las ganancias, tiene la obligación, entre comillas, de presentar su declaración jurada informativa. A través de esta opción, ¿sí?, que está habilitada en la página web del mismo organismo. Recordemos que si el agente de retención, ya sea AFIP, ANSES o la entidad que les abona sus haberes, no hubiera podido retener el 100% del impuesto a las ganancias, estará obligado ese empleado, jubilado, pensionado a presentar la declaración determinativa. Una declaración determinativa, la característica que tiene es que me exige poder exteriorizar la composición de lo que llamamos el monto consumido, mientras que una informativa es una transcripción de la declaración jurada que el agente de retención me remite. Para presentar una declaración informativa, algo importante, no requiero tener clave única de identificación tributaria, sino que lo puedo hacer con mi CUIL y clave fiscal. Y tampoco se requiere que me den alta en el impuesto a las ganancias, con lo que generalmente el vencimiento para presentar mi declaración informativa, recuerden, es 30 de junio, y la declaración informativa, que es para denunciar ciertos ingresos o gastos que vamos a analizar hoy, llamado CIRADIG trabajador, el plazo es hasta el 31 de marzo. Y allá habrán estado recibiendo algunos mails donde les indican esta fecha. Hasta ahora no ha habido prórroga. Cuando les digo quién está alcanzado en impuesto a las ganancias vía retención, y así lo dispone la 4003, es todo funcionario que desempeñe un cargo público a nivel nacional, provincial, municipal, empleados en relación de dependencia, como en nuestro caso, jubilados, quienes perciban asignaciones mensuales vitalicias, como los presidentes y vicepresidentes. También, más allá de que han habido algunas medidas cautelares por presidentes que solicitan queden liberados de impuesto a las ganancias por su condición de jubilados, ¿sí? Tenemos que recordar que la ley es de interpretación exhaustiva y de acuerdo a la significación económica que el legislador ha querido brindar. Por lo tanto, para nosotros, cualquier servicio prestado bajo cualquiera de las condiciones que ustedes están viendo en pantalla, socios de cooperativas de trabajo que trabajen en la explotación, porque cuidado, en una cooperativa de trabajo puede darse el socio que solamente recibe retorno, ¿sí?, pero tiene que estar alcanzado por las retenciones cuando trabaje, porque se da que muchas veces hay cooperativas donde el asociado que trabaja en la cooperativa es autónomo o monotributista, a lo que no le correspondería las retenciones de la 4003 que estamos analizando, con lo cual tampoco tendría obligación de presentar el 572 CIRADIG. Están alcanzadas también las rentas provenientes de seguros de retiro privado, famosas ex-AFJP, seguros de retiro que tengan control de Superintendencia de Seguros de la Nación y que hoy, bajo esos retiros voluntarios, estarían alcanzadas por las mismas retenciones de la 4003 del 2017. Y nos vamos a adentrar con respecto al 572, ¿cómo es su armado? Primer paso, para aquellos que por primera vez, especialmente, ustedes saben que todo empleado en relación de dependencia, todo nuevo jubilado, pensionado, retirado, todo funcionario público, tiene que presentar 572 CIRADIG en los primeros días de ingreso a la actividad. ¿Cómo lo hace? Ingresa a la web del organismo con QUIT o CUIL o clave fiscal, porque la CUIL y la QUIT o el CDI, clave de identificación, es el mismo número. Pero si yo ya tengo QUIT porque era monotributista antes de entrar al organismo, va a ser ese número e ingreso con mi clave fiscal, selecciono el ingresar, busco la opción en la solapa CIRADIG trabajador y
comienzo con la carga, especialmente datos personales. Se puede dar la circunstancia de que tenga los datos personales y que no tenga erogaciones o ingresos que declarar. Esta es un poco la pantalla, como hoy ustedes la van a ver, donde ya sea que tenga Quill o tenga Quit, es por donde voy a ingresar. Es decir, no necesito comenzar una inscripción, solamente cargo mi Quill y inicio la sesión y me va a pedir la clave fiscal. Cuando inicio la carga y cargo mi Quill, ¿sí? Voy a ir a siguiente, me pide la clave fiscal y me aparecen una serie de solapas. Si no me apareciera CIRADIC trabajador, tengo que ver todos. Ver todos lo tienen ustedes aquí abajo a la derecha, yo ahora lo estoy señalando con el cursor, me abre todos los, todas las solapas de aplicativos que tengo para utilizar. CIRADIC trabajador se habilita en forma automática a partir de que se inicia la relación laboral. Una vez que yo ingresé, van a ver el usuario, en el caso mío, yo puse mi Quill y mi clave fiscal, por eso aparece el nombre. Y abajo selecciono a quién le estoy presentando hoy este 572. Tendría que aparecer el titular del Quill que va a hacer la carga. A continuación, tengo que seleccionar periodo. El periodo que deseo cargar para este año va a ser 2022, de enero a diciembre. Hay determinados periodos que tengo que ir cargando mensuales, pero sabemos que en la práctica muchas veces puedo hacer toda la carga sobre fin de año o siempre que la haga antes del 30 de marzo, no tengo una limitación. Acá pongo el periodo porque al 30 de marzo se cierra el periodo 2022. Ya no tengo posibilidades de rectificar. Y puedo presentar tantas veces el 572 como correcciones o incorporaciones realice al formulario. Una vez que yo ingresé, el sistema me da una advertencia, me dice que el 31 de marzo del 2023 vence indefectiblemente el plazo para informar los conceptos que quiero deducir o que necesito informar. Siempre tengo que ir a la primera opción, seleccionar nuevo borrador. Este seleccionar lo hago la primera vez que voy a cargar mi formulario 572, ¿sí? Recuerden que esto se aplica y vuelvo a recordárselo con una incorporación que está sobre el pie de pantalla. El empleado, jubilado, pensionado puede presentar hasta el 31 de marzo y alterar la liquidación final anual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los puntos relevantes es que hay gente que, como salió muy tarde la resolución general, cargó en febrero educación o a partir de febrero empezaron a cargar los pagos a cuenta por viajes al exterior o por compra de moneda extranjera, que son pagos a cuenta que van a impactar en la liquidación. Claro que la liquidación cerró el 31 de diciembre, pero sin importar, el agente de retención debe volver a recalcular en el periodo que corresponda cuáles han sido las retenciones y cuál ha sido la diferencia de gravamen. Con esto, ¿qué les quiero decir? Cuando yo cargo por primera vez en el año, mi 572 CIRADIC, lo primero que voy a hacer es cargar datos personales. Todos los años debo iniciar con la carga de datos personales y verificar que los datos que allí aparecen sean los correctos para poder recién comenzar con la carga. Una vez que yo cargué nuevo empleo, vamos ahora al ingreso que ha habido de funcionarios al organismo. Tienen que, dentro de los primeros 10 días, cargar el 572 con los datos personales. Una vez que esos datos son cargados, les aparece este mensaje, que han sido guardados correctamente. Recién allí estoy en condiciones de cargar el formulario que necesito incorporar. Una de las cuestiones complejas y que siempre genera controversia, la segunda solapa dice empleadores, que nosotros en la práctica denominamos pluriempleo. La resolución 4003
nos dice que el pluriempleo debe cargarse mensualmente. ¿Y a qué denominamos pluriempleo? A cualquier remuneración, haber previsional que encuadre en los incisos A, B, C y E del artículo 82. Estamos hablando de funcionarios públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados, socios de cooperativas de trabajo, porque hoy podemos estar trabajando en relación de dependencia y tener una pensión. Hoy podemos ser jubilados, pensionados y a su vez ser docentes, o puede darse el caso de ser un retirado y tener a su vez una relación de dependencia con una empresa. ¿Cuál es el pluriempleo? El pluriempleo será ese ingreso adicional, no importa que no sea permanente, puede ser esporádico. El tema es que si no lo hago a través de una condición de liberal, como puede ser autónomo o monotributista, entonces debo denunciarlo a el agente de retención. ¿Y quién es el agente de retención? Aquel que paga o abona el mayor importe anual de renta, el que me paga el mayor salario, que muchas veces puede ser el ANSES, o puede ser una universidad, un colegio, o puede ser un empleador, como nos ocurre a los que trabajamos en AFIP, que nuestro empleador es la Administración Federal, y cualquier otro ingreso, ya sea una pensión, ya sea, por ejemplo, docencia, que hago bajo relación de dependencia, debo denunciárselo a AFIP mensualmente. Si informa todas las rentas en diciembre, porque no lo quise hacer, porque hice una evaluación financiera, y si yo cargaba los haberes mensuales en el 572, esto aumenta la base de las retenciones, lo hago todo en diciembre, o por desconocimiento. En diciembre empiezo con la carga de todos los pluriempleos, porque puede darse que ustedes den clases en alguna universidad un cuatrimestre y dentro de ese cuatrimestre den 4 clases, una por mes. Esa carga, que cuidado, AFIP cruza la base de datos con mis aportes y lo que yo exteriorizo en 572, podría informar todas los pagos salariales, es decir, el sueldo bruto, y denunciar todas las deducciones vinculadas a haberes previsionales, es decir, ya sea el aporte a obra social, a seguridad social, a ART, a alguna caja complementaria. Lo denuncio todo en diciembre. El agente de retención, mi empleador, tiene que recalcular las retenciones. Ese recálculo de retenciones no genera intereses, porque ganancias cierra anualmente en diciembre. Entonces, mientras yo lo denuncie antes del cierre del periodo fiscal, que en rentas del trabajo personal es al 31 de marzo, no tengo intereses. Se tendría que recalcular y probablemente voy a tener retenciones que no puedan ser ingresadas, más allá de que sabemos que en este caso de retenciones de impuesto a las ganancias, la tasa máxima es el 35% y que desde el año 2017 se ha derogado, ¿sí?, una resolución del Ministerio de Trabajo que ponía un límite de 35%. Es decir, mientras haya salario, se retiene el 100% de la renta. Cada beneficiario, cada empleado, como es el declarante del 572, es el responsable de la información que tiene este 572. Con esto, una pequeña aclaración. Tuve oportunidad de recibir una consulta de una persona que no podríamos explicarnos por qué, pidió asesoramiento, no es del organismo, es un tercero, pidió asesoramiento a un profesional externo para que le haga el 572. Cuidado si no lo cargan ustedes. A esta persona le cargaron datos inexistentes, le cargaron donaciones, le cargaron aportes como socios protectores de sociedades de garantía recíproca, inventaron gastos médicos no documentados.
Claro, a lo largo del año no tuvo retenciones de ganancias, pero hoy el organismo cruzó esa información y fue justamente porque no existe su condición de socio protector. ¿Qué quiero decir con esto? Que el organismo cruza la información que yo declaro con las bases de datos. Y saben que la AFIP es uno de los organismos con la base de datos más completa de al menos Latinoamérica, ¿sí? Cualquier omisión, me olvidé de declarar un pluriempleo, omití declarar gastos médicos, omití tomar una deducción, tengo tiempo hasta el 31 de marzo para presentar mi 572 CIRADIG. Ahora, si la persona el 31 de marzo se le pasaron los plazos esperando que venga una prórroga, como me dijeron hoy, ¿habrá una prórroga? No hay nada publicado. Llegó el 31 de marzo y no cargó los datos que le eran indispensables, una deducción o un pluriempleo, por ejemplo, tenía una pensión y no lo exterioriza, tendrá que inscribirse como contribuyente en el gravamen con QUIC, darse de alta en impuesto a las ganancias y hacer declaración jurada determinativa con respecto a la renta. Es más, recuerden que esta condición de pluriempleo es algo que cruza especialmente con ANSES, AFIP, y con Superintendencia de Seguros de la Nación si hay seguros de vida con renta vitalicia. Pero más allá de que la ley de impuesto a las ganancias nos dice desde la reforma de la ley 27.430 de que todo ingreso es ganancia, como lo dice ahí, todo ingreso es ganancia, en la misma Resolución General 4003 establece, y lo puse en negrita, que no constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo los siguientes conceptos. ¿Esto qué me significa? Si yo hoy estoy en el organismo, pero percibí una indemnización por causa de muerte de un familiar o una indemnización por incapacidad ante un accidente de un seguro de vida, percibí una indemnización por antigüedad porque tenía 2 trabajos, las indemnizaciones por retiro voluntario, mientras que ese monto de retiro voluntario no supere las indemnizaciones del rubro antigüedad previsto en el artículo 245 de la ley 2744, las indemnizaciones son un concepto en los cuales no hay intención de lucro. Yo no busco ganar, son un resarcimiento al perjuicio que sufre la persona. Por ello, toda indemnización, salvo que expresamente esté grabada en la ley, son conceptos que no califican como renta grabada, como ganancia grabada. Pero más allá de eso, la resolución general aclara que estarían excluidos de lo que el concepto ingreso. Lo mismo que los servicios comprendidos en la ley 19.640, es la ley de Tierra del Fuego. Supónganse que ustedes tuvieran ingresos porque hacen trabajo a través de home office o trabajo remoto en alguna empresa de Tierra del Fuego, ese ingreso está excluido por el beneficio de promoción industrial de la ley 19.640. La indemnización por estabilidad y asignación gremial, así como la indemnización por despido en causa de embarazo, son 2 indemnizaciones que surgen de la ley de contratos de trabajo como una presunción de tipo absoluta, y estas indemnizaciones, vuelvo a insistir, son un resarcimiento económico a quien lo percibe, por lo tanto no es una renta gravada. Al igual que las gratificaciones por cese laboral, salvo, recuerden, la última modificación de impuesto a las ganancias, que en estas gratificaciones, si bien puede no haber una intención lucrativa, hay un mutuo acuerdo en lo que supere, al igual que los retiros voluntarios, el importe que cobraría por indemnización del artículo 241, supónganse que esa indemnización hubiera sido 1.000, pero la persona cobró 3.000 pesos,
habrá 1.000 no grabados y 2.000 grabados por impuesto a las ganancias que tendría que denunciar en el 572. La compensación de gastos cuando estamos hablando de útiles, estamos hablando de, por ejemplo, un empleado que ha aceptado y en el expediente laboral está la aceptación del régimen de contrato de teletrabajo. Es la persona que trabaja en su domicilio. Pero acá una cuestión que plantea el artículo 10 de esta ley 27.555, justamente, es que esté aceptada la condición de teletrabajo. Por algún tiempo, muchos de los que estamos acá, por razones de pandemia, trabajamos home office, es decir, trabajamos en el hogar, pero no hicimos teletrabajo. Con lo cual, por supuesto que hubo inversiones, en algunos casos máquinas, en algunos otros compras de tóner, papel, útiles, sillas. Ese gasto es una decisión discrecional y como no tenemos la habilitación de teletrabajo en nuestro expediente laboral, no podríamos computarnos esos gastos. Y si bien hay algunos colegas y compañeros que lo han computado, el riesgo es de quien lo declaró. Si mañana el organismo cruza esa información y descubre que se computó una silla ergonométrica o una notebook porque en época de pandemia trabajó en el hogar o se tomó los gastos de Internet, tendrá un ajuste que puede llevar al alta en ganancias, tener que abonar los intereses y multas por omisión. Otro concepto que, al igual que las indemnizaciones, tiene cierta exclusión de ganancias es el bono de productividad, falla de caja o concepto similar. Sobre este concepto de productividad, en algún momento se planteó si entraba nuestro plus vacacional. No ha habido ninguna aclaración oficial, si encuadra o no, sobre el cual estaría excluido del impuesto a las ganancias un equivalente al 40% de la ganancia mínima ganancia mínima no imponible, artículo 30A, que para el periodo 2022 era 40% equivalía a 101.025.094. Siempre y cuando mensualmente y en promedio el ingreso no superara 300.000 pesos mensuales, va a tener una exención, ¿sí?, de 101.000 o una exclusión de ganancia de 101.025. También está fuera de ganancias dentro de lo que sería pluriempleo o que tendría que declararlo como ingreso, porque los ingresos pueden ser en efectivo o en especie. Cuidado con eso. Puede ser que el ingreso fuera con el pago de alquileres, pago de obra social, puede ser con el reconocimiento de ciertas erogaciones. Si no está dicho en la Ley de Ganancias, artículo 26, si no está previamente establecido en la Resolución General 4003, ese ingreso es ganancia gravada. El artículo 100 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ya nos decía, oportunamente, que el otorgamiento o pago documentado de cursos, seminarios, especialización, cuando lo paga el empleador. Para AFIP no lo tenemos, pero hay empresas privadas que al empleado le pagan un curso o una especialización que estén vinculadas a la actividad laboral y al desarrollo de carrera del empleado. En ese caso, ese pago en especie no forma parte de las rentas gravadas de cuarta categoría. Ahora, si la empresa se lo paga y no, fíjense que no hay un importe, no hay un piso, ¿sí? También, recuerden, no forma parte, si bien está en el artículo 26 como exento, el aguinaldo con efecto exclusivo para personas que tengan remuneración bruta promedio que no supere 330.000 pesos entre julio y diciembre de 2022, porque antes era de 300.000 pesos, entonces ese aguinaldo va a estar exento. Está excluido los reintegros de guardería, jardines materno infantiles. Yo hoy puedo estar pagando gastos de guardería documentados para hijos de hasta 3 años, ¿sí?, que estén a cargo de quien deduce la erogación y no forma parte de los ingresos.
o la provisión de herramientas educativas para hijos, hijastros. Siempre hablamos de menores de 18 años o incapacitados para el trabajo. Y acá, cuidado, no habla de incapacidad, habla de incapacidad para el trabajo. Puede ser que tenga cierta discapacidad, pero que esté trabajando, en cuyo caso no podría ser carga de familia ni podríamos considerar las herramientas educativas de esos hijos que quedan excluidos del alcance de impuesto a las ganancias. No constituyen hoy ganancias gravadas tampoco, ¿sí? No constituyen ganancias gravadas el otorgamiento o pago documentado de cursos de capacitación, seminarios para hijos hasta 18 años, para hijos del trabajador que revistan la condición de carga de familia, y que es el importe que va a estar fuera del alcance de ganancias, el importe equivalente al 40% de la ganancia mínima no imponible, y siempre que esa carrera tenga una acreditación oficial, ya sea en el sector público o privado, o ya sea clases dictadas a título particular, pero donde la clase particular verse sobre uno de los programas oficiales de la carrera que está llevando adelante la carga de familia. Y lo mismo está exento, está en el artículo 26 y la 4003 dice, no forman parte de las rentas gravadas las guardias obligatorias, activos o pasivas, de personal de salud con una condición, que la prestación se realice en un centro de salud público ubicado en zonas sanitarias desfavorables declaradas expresamente. Y ahora sí, pasamos a que ustedes puedan evaluar, ¿sí?, justamente cómo queda hoy la carga, ¿sí?, de pluriempleo. En el formulario, ustedes van a tener que levantar a todos sus empleadores. Si ustedes, como en mi caso, damos clases en dos universidades bajo relación de dependencia, lo tengo que declarar. Si yo doy clases como monotributista, no declaro la renta. Agrego y aclaro esto porque hay una posición de parte del organismo de presentar un formulario 2830 con las distintas actividades que hoy se presenta por GD. No tiene nada que ver con el 572, ya que allí lo que se controla es el cruce de horarios cuando desempeño la otra actividad. Y por otra parte, así sea en condición de monotributista o así sea ad honorem, ustedes tienen que exteriorizarlo. En CIRADIC no. En CIRADIC el empleador es aquel que me abona un ingreso. Si yo trabajo para la Universidad de Buenos Aires ad honorem, por más que tenga nombramiento, no lo exteriorizo en 572. Y algo importante es que ustedes, dentro del listado de esos empleadores, tienen que agregar quién es el agente de retención, quién es el obligado a retener. En el caso nuestro va a ser AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Y fíjese que los otros dos empleadores no son agentes de retención. Si hubiera más empleadores, entraré a nuevo empleador y cargo todos los datos. Cuando hablo de pluriempleo, la carga de los datos del empleador es solamente de los que me pagan un salario y no del agente de retención, porque el agente de retención ya tiene la información. Entonces, ¿de quién cargo pluriempleo? De ANSES, de las universidades, de algún colegio terciario, de otros empleadores, ¿sí? Y tendría que cargar el quit del empleador, el nombre y apellido, eso automáticamente lo va a vincular con la base de datos, la fecha de inicio, la fecha de cierre, si trabajaron temporalmente con ese empleador, ¿sí? A continuación, una vez que cargué todos mis empleadores, me aparecen los campos con tilde de verde, porque ya estaría completo. Y me dice, señor trabajador, se le recuerda que vence el 31 de marzo el plazo para presentar este 572 y deberá incorporar los datos antes del plazo indicado, verificando el envío del mismo. Tercer paso, carga del formulario.
Cuando hablo de la carga del formulario, me despliega esta pantalla que ustedes ven. Yo ya cargué quiénes eran mis empleadores, mis datos personales, y tengo que seguir el orden. Mi agente de retención es AFIP. Tengo que ir a las cargas de familia, luego cargaré los gastos, cargaré los pagos a cuentas, etc. Y acá vamos a la parte, creo, más importante y a la que a todos les genera por allí alguna inquietud. ¿Qué deducciones yo hoy puedo cargar en el 572? Primero, cargas de familia. Como ustedes pueden ver, en las cargas de familia, ¿sí? Nosotros tenemos una actualización a octubre de cada año. Hay que ser cauteloso porque ya está publicada dentro de las separatas y en biblioteca las deducciones del 2022 y 2023 actualizadas. Recordemos que en materia de cargas de familia, a partir del año 2021, se habilita la deducción del vínculo por unión, es decir, el famoso llamado concubinato, siempre que esté exteriorizado ante el registro de personas humanas. Allí van a tener las deducciones por hijo, hijastro, las deducciones especiales, 3,8 veces cuando se trabaja en relación de dependencia, ¿sí? O 3,8 veces cuando es jubilado o pensionado. ¿Pero qué pasó? Recordemos que desde el 2020 aproximadamente se ha modificado y en el 2021 para jubilados, pensionados, retirados o personas que tengan subsidio laboral, se incrementó la deducción especial a 8 veces el mínimo no imponible. Para el periodo fiscal 2022, el importe que voy a tener que evaluar si me retiene ANSES o me retiene una entidad provincial porque soy pensionada o retirada, como ocurre con Fuerzas Armadas, la deducción especial del 30C es de 3.590.170. Esto se aplica también para jubilados que estén en condiciones de vulnerabilidad. En la práctica sabemos que, por ejemplo, ANSES toma 8 veces esta deducción incrementada sin evaluar si la persona tiene alta en bienes personales, si tiene otro tipo de ingresos o si tiene renta financiera. ANSES a todo el mundo le toma la deducción especial equivalente a 8 veces el mínimo no imponible. Está mal, lo hizo erróneamente la agente de retención, ¿sí? Hay algunos contribuyentes que cuando observan y conocen este defecto, hacen la corrección y presentan la declaración jurada determinativa. Por ello, a partir del 2021, no antes, se podía deducir a los concubinos o concubinas que no tengan ingresos que en el año superen el mínimo no imponible. Pero no así a los hijos del concubino o concubina, salvo que los adopten, convirtiéndose en hijastros. Cuando están divorciados, ustedes saben que antes del 2017 se podían tomar a los hijos, a los padres, a los yernos, nueras. Bueno, desde el 2017 no se puede computar a ninguna otra carga de familia. Y si estamos hablando de padres divorciados, va a tener la posibilidad de deducción quien tenga la responsabilidad parental. Pero si hay una tenencia compartida y un acuerdo, y esto lo aclaro, aunque estén divorciados, el padre podrá tomar al hijo o hijastro, ¿sí?, hasta los 18 años de edad, en la medida que no tenga ingresos superiores al mínimo no imponible, que no tenga una residencia en el exterior superior a 6 meses en el año, ¿sí?, y que esté a cargo del empleado, en este caso a cargo del retenido. Con respecto a si ambos padres tienen la responsabilidad parental, puede uno tomar el 100% del hijo o compartir 50% cada uno. Sabemos que en el organismo muchos de los matrimonios parten esa deducción por hijo a 50% cada uno. Pero si alguno de los padres percibe asignación familiar por el hijo,
no puede tomar la deducción por hijo. Eso está previsto en la Resolución General 4286, ¿sí? Es más, la carga de familia no debe tener ingresos ni puedo deducir otras cargas. Eso lo dejo como dato. Toda persona humana, titular de las ganancias y todo empleado, jubilado, pensionado, funcionario público, tiene que tener una residencia en el país mínima de 6 meses continuados o alternados, al igual que las cargas de familia a su cargo. Los nacimientos, casamientos, cuando me computo el cónyuge, recuerden que el cónyuge no puede tener ingresos superiores en el año. ¿Qué pasa si yo tengo mi cónyuge a cargo y por distintas circunstancias percibe un premio, percibe una donación, si se quiere, por un importe que excede el mínimo no imponible? Ese año no lo puedo deducir y tengo que informarlo a mi empleador o retirarlo del 572. Pero si lo tengo a cargo, como ocurre con los hijos, tengo que denunciar en el 572, además de la denuncia ante ANSES, etcétera, con CUIL, la fecha de nacimiento, para el cómputo de la carga de familia. ¿Cuándo deduzco a mi hijo? A partir del mes de nacimiento. Nació el 12 de agosto. Bueno, lo denuncio y en agosto ya me tomo el primer mes. El límite es 18 años. Cumple 18 años el 5 de noviembre. Tomo de enero a noviembre, ¿sí? Esa fecha, el cumplimiento de los 18 años, es el tope de edad para la deducción como hijo, salvo que sean incapacitados para el trabajo donde no hay límite de edad. Por ello, cuando hablo de la carga de familia, el sistema me pide todos los datos. Fíjense que acá ya tienen habilitado cónyuge, hijos, hijastros, unión convivencial. Por cada una de las cargas de familia debo completar la opción y es importante marcar. En el caso de hijo generalmente va de enero a diciembre, salvo que ese hijo cumpla 18 años en octubre. Entonces iría de enero a octubre, ¿sí? Lo mismo que las convivencias. ¿Desde cuándo hay convivencia? Una vez que cargué a mis cargas de familia, estoy en posibilidades de empezar con las deducciones. Dentro de este campo de las deducciones voy a poder visualizar cada una de las opciones que el sistema me habilita. Estos son los únicos, así como lo puse marcado, gastos que puedo tomar. Si no está literalmente dentro de esta enumeración, por más que haya otras deducciones, vamos a ver que otras deducciones también tienen un límite. No es que puedo computar el gasto que haría un profesional independiente. Por ejemplo, como funcionarios, si yo estoy en fiscalización y me tuve que comprar los separatas y cada uno me sale 3.000 pesos, porque es lo que está un separata, y me tuve que comprar un libro porque me dieron un cargo sobre cooperativas y necesitaba profundizar. Tuve que comprarme útiles, necesitaba los ganchos, necesitaba brochadoras. Bueno, todas esas erogaciones que un profesional liberal se los hubiera computado como gastos o un curso que tomé porque tenía que analizar ajuste por inflación y decidí tomar vamos a hablar en Arismendi, un curso de ajuste contable para entender cómo determinan el REPCAM y saber cómo lo deflaciona. Por darles un ejemplo, esas erogaciones no las van a encontrar, ¿sí? Y vamos a analizar por qué. Porque ustedes podrían estar pensando, entonces son gastos educativos. Cuidado, no están así. Una de las primeras erogaciones es cuota médico-asistencial. Cuota médico-asistencial, el sistema por defecto me lo trae del año anterior. Ahí hay un ejemplo. El que ustedes se ven en pantalla, enero a diciembre, 0. ¿Por qué? Porque en el año 2022 no hubieron ese tipo de gastos. ¿Qué gastos entran en la deducción de honorarios correspondientes a asistencia o gastos médicos? Hospitalización. Prestaciones accesorias, es decir, hablamos de
tratamientos ambulatorios, curaciones, estamos hablando de ortopedia, estamos hablando de, por allí, tratamientos de transporte. Todas las especialidades médicas son deducibles, así como los prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Servicios prestados por técnicos auxiliares. Ahí entran los técnicos ópticos, entran, por ejemplo, los enfermeros, entran, por ejemplo, los fisioterapeutas y todo lo que se corresponda con la asistencia, incluyendo transportes de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. Entonces, cuando yo tengo que cargar la cuota médico-asistencial, tengo que cargar el quit que me dice el documento, la factura, automáticamente el sistema me trae la razón social, el periodo, tengo que cargar mes por mes, ¿sí? Por eso les dejé enmarcado mes individual, ¿sí? Y lo va a ir sumando. El que abona medicina prepaga para el contribuyente y el grupo familiar, carga el 100% de lo que pagó. Supónganse que ustedes tienen OSDE, Galeno, Swiss Medical, y fuera de, o sea, por el plan que ustedes han elegido, se le computa como pago las retenciones y las contribuciones del empleador a través de las cargas sociales. Pero ustedes tienen una liquidación adicional donde no todas las entidades le mandan factura, se carga como otros documentos, porque no voy a tener factura. En ese caso, ustedes cargan el 100% de lo que pagaron. El sistema luego, sobre el fin de año, sobre diciembre, va a medir la ganancia neta y recién allí va a ajustar el 5% de la ganancia neta. O sea, no es que tengo que ir calculando, lo va a hacer el sistema en forma unilateral. ¿Qué pasa con los seguros? La ley modificó en la última reforma integral, ¿sí?, la deducción con respecto de seguros. Siempre decía seguros en caso de muerte. Incorporó a muerte riesgos de muerte y en cuyo caso, para el año 2022, siempre que hablemos de seguros de vida o seguros mixtos, ¿sí?, que la ley dice que podré deducir y que se actualiza para el año 2022, 42.921. ¿Por qué agregué el sistema aplica tope? Porque si la prima anual fuera de 80.000 pesos, yo debo cargar los 80.000. No aplico el límite lo hace el sistema. ¿Por qué insisto en esto? Porque si no, mañana les aparece un 572 con omisiones, ¿sí? Porque cuando se cruza esta información con los datos de ingresos, no les va a coincidir el número de factura, ni el periodo, ni el importe. ¿Qué pasa con las donaciones? Por cada entidad yo tengo que habilitar las donaciones y hacer la carga mes por mes. ¿Qué tipo de donación? ¿En dinero o en especie? El importe. Si hablamos de donaciones en especie, la evaluación es la que define la ley de impuesto a las ganancias para el tipo de bien que haya donado. Bien de cambio, bien de uso, acciones, títulos, tengo que buscar. Si es dinero, como muchos, donación con tarjeta de crédito, pongo la fecha en que se me debita de la tarjeta de crédito, me pide el número de tarjeta de crédito, me pide el CBU y marco agregar. Yo tengo que cargar el 100% de las donaciones. Luego el sistema, al igual que con gastos médicos, va a determinar la ganancia neta y aplica el tope del 5%. Pero cuidado, ya el sistema se adelanta y yo no puedo cargar una donación si la entidad no tiene certificado vigente. Antes me dejaba cargar, hoy la limita. Probé haciéndolo con un quit que correspondía a una entidad que no tenía exención, no lo deja cargar. O sea que eso nos da cierta tranquilidad. Pero tengo que ver que la entidad a la cual estoy donando tenga certificado vigente. ¿Por qué? Porque no importa que sea una asociación, no importa que sea una fundación que no persiguen fines de lucro, si no han gestionado la renovación del certificado de exención o no les ha sido admitido el beneficio o han sido revocados, como ocurre con entidades como Fundación María Navarra
en la cual perdió el beneficio de exención porque encontraron facturas apócrifas, la entidad, si no tiene certificado vigente, no van a poder computar las donaciones. Esas donaciones van a quedar dentro de lo que sería monto consumido. Siguiendo los gastos médicos, como les digo, odontólogo, bioquímico, psicólogo, tengo que cargar el quit del médico, automáticamente el sistema me trae la denominación, cargo el periodo, ¿sí? Tengo que cargarlo antes de cargar el comprobante, acá es donde habla del alta de comprobante. Si yo estoy tomándome la atención particular con un traumatólogo, yo tengo que declarar el 100% del importe que aboné. El sistema, cuando yo cargo el 100%, me permite descontar o deducir 40%, y a fin de año me aplica el límite. Por eso, el impacto de estas deducciones que ustedes cargan mes a mes, y para lo cual pueden tener 11.572 CIRADIC presentados, recién lo van a ver reflejado en la liquidación anual, porque se necesita cerrar periodo anual para aplicar el límite del 5%. ¿Puedo cargarlo mensualmente? Por supuesto, pero no va a impactar en la determinación de las retenciones. Por ello, muchos van a encontrar que en abril o mayo les van a estar devolviendo ganancias. Y acá una cuestión que surge de la letra de la ley. En materia de deducciones, si este contribuyente pidió reintegro por prestaciones médicas, la obra social, la letra de la ley nos dispone una limitación si es un plan con reintegros. Si es un plan con reintegros, yo no podría computarme la diferencia que no me reintegró. En la práctica sabemos que muchos cargan el importe no retenido porque se quedan con copia del documento. Y otra cuestión que se da, por ejemplo, donde hay antecedente, es con los técnicos ópticos. El técnico óptico, de acuerdo a la ley de auxiliares de la medicina, es un auxiliar. Podría deducirse, por ejemplo, el costo de los anteojos, cuando hablamos de anteojos recetados. Y el anteojo recetado no solamente es el vidrio, sino el marco, el anteojo propiamente dicho. El organismo, a través del dictamen 34 del 2011, interpreta que esta prestación está exenta en impuesto al valor agregado, y lo mismo en la causa Luz Ferrando de corte, es decir, forma parte de servicios médicos. Sin embargo, cuando yo compro el anteojo, la, entidad que me presta el servicio no deja de ser una venta de anteojos, con lo cual el sistema lo bloquea. Sépanlo como dato. Con respecto a gastos de indumentaria y equipamiento, algo que aclaré, que fue lo que nos ocurrió en pandemia, la norma, como la resolución 4003, dice uso exclusivo en lugar de trabajo. Si yo me tomara los gastos de computadora o silla, hoy que volvimos a las oficinas, tendría que llevarlo a la oficina y no dejarlo en mi hogar. Entonces no cumplo con la primera premisa, que es uso exclusivo. Segundo, que tendría que ser una erogación en la cual está obligado a proveerme el equipo el empleador y no lo hizo. Esto solamente se aplicaría en teletrabajo o se aplicaría si el empleado le reconocen las erogaciones a través de la deducción de un overol, de borcegos, de un ambo, pero no, por ejemplo, el caso nuestro como funcionarios, ¿sí? Es más, solamente sería deducible esos costos que no fueran reintegrados por el empleador. Aquí, como ustedes están viendo, estamos hablando de los alquileres, la pantalla que habilita la carga por única vez de los contratos de locación de casa-habitación. Tienen que cargar el contrato una vez y luego, cuando se renueva, en PDF, cargar los datos de vigencia del contrato, el monto que ustedes pagan y las distintas actualizaciones. Fíjense que tienen que poner un tilde de claro en los meses indicados a continuación, no resultó ser titular de ningún inmueble. ¿Cuáles
son las condiciones para descontar el alquiler de casa-habitación. Primero, no tener un inmueble, ya sea ni total ni parcial. Y esto se genera cierta controversia cuando nos encontramos hoy con, por ejemplo, personas que están divorciadas, que tienen que alquilar hasta que se enajena la casa-habitación, y en esos casos, por más que yo esté alquilando, porque mi casa-habitación está en venta, no puedo tomarme el importe del alquiler que pago. Por otra parte, tengo que tener documento equivalente, factura. Hay locadores que no quieren entregar factura, pero fíjense que un recibo sería documento equivalente. Y otra cuestión controversial es que si ustedes van al anexo A de la Resolución General 1415 de facturación, el contrato de alquiler funciona como documento equivalente, ¿sí? Porque ese contrato de alquiler tiene que tener fecha cierta. A lo cual, si hoy tengo un contrato, tendría que colgarlo, podría deducir el 40%, o sea, el alquiler lo denuncio por el total y el sistema me va a topear, al igual que el gasto médico, 40% del alquiler. Y en el año, lo que descuento de alquiler no puede superar el importe de ganancia mínima no imponible. Recuerden que el año 2022, el importe de ganancia mínima no imponible fue de 252.564. Para nosotros que estamos bajo relación de dependencia, no hay problema porque el sistema ya aplica este monto. Personal doméstico se carga por cada empleado que tengan. A ver, estamos hablando de que personal doméstico, uno dice, tengo un solo personal. Podría tener 2 o 3, por supuesto. Si tengo capacidad contributiva para pagarlo, puedo tener la cantidad de personal que necesite. Se carga el salario que abono más las contribuciones incluidas a RT. El sistema, por supuesto, yo cargo el 100%. No importa que supere el mínimo no imponible porque el tope lo hace el sistema cuando calcula el gravamen a retener. Tengo que cargar mes a mes. Con lo cual, fíjense que cargo el monto que le pago en mano, la retribución, y la contribución es las contribuciones previsionales más ART, no los aportes. Y una novedad que incorporó la Resolución General 5.314 del 2023, por eso hay muchos que empezaron a cargar ahora, publicada el 16 de enero del 2023, es la deducción de servicios con fines educativos y herramientas destinadas a tales fines. ¿Qué hablamos? Gastos de escolaridad de hijos. Y acá lo novedoso, hijos y hijastros hasta 24 años, mientras no tengan ingresos de ninguna naturaleza, ingresos propios por herencias o ingresos por trabajo, ningún tipo de ingreso, ni siquiera un premio, mientras no tengan ingresos que superen el importe de la ganancia mínima no imponible hasta 24 años y que estén bajo mi cargo, porque los tengo que sea en la obra social, podrán descontar el 40% de ganancia mínima no imponible, es decir, 101.025,94. Algo importante, ¿se acuerdan que hablamos de que ambos cónyuges, ambos padres, muchas veces deducen al hijo? ¿Qué pasa con este gasto de escolaridad? Puede darse que ambos padres quieran descontar lo que pagan de la universidad privada o lo que pagan del secundario primario, que a veces estamos hablando de cuotas de 80.000 pesos por mes, por dar un número. El artículo 101 del decreto reglamentario limitó el cómputo por parte de ambos padres a dividir el costo respetando el 40% de la ganancia no imponible. No es que ese 40 es por cada padre. Puede darse que alguno tome y el sistema los va a individualizar y el sistema va a tomar 40%. Pero tengan conciencia que si mañana esto se cruza la información, es el mismo hijo declarado por ambos padres, pone tope. Igual hoy los sistemas ya están bloqueando cuando cargan el quit del menor o del hijo a cargo, porque no, más de 24 años no es menor de edad,
cargan el mismo quill, ya bloquea. A veces bloquea más de lo que correspondería. Dentro de los gastos, fíjense que acá les habilita el quit de la entidad si voy a cargar servicios educativos o herramientas, ¿sí? Hablamos siempre de carreras acreditadas y hablamos de grado, posgrado, con lo cual, si ustedes tienen un hijo mayor de 18 años, pero menor de 24, que está haciendo un posgrado en una universidad pública o privada, pero la carrera está acreditada por CONIAU, por ejemplo, podrían descontar ese 40%. Lo mismo que podrían descontar, por ejemplo, la compra de ciertas herramientas educativas, como alguien que estudia arquitectura y tuvieron que comprar Rotring, tuvieron que comprar tableros, comprar ciertas herramientas para desarrollar la carrera. En otras deducciones, que muchas veces queda para el final, en la práctica la mayoría carga estas deducciones que ustedes ven cuando carga el pluriempleo y carga las deducciones. En el caso de la carga correcta, como no afecta matemáticamente el cálculo del impuesto, nunca se observa, pero hay un campo especial para cargar cajas complementarias de previsión, como es la caja de aduaneros o el aporte a fondos de jubilaciones y pensiones a paralelos en cajas provinciales, como se da para profesionales, se tendría que cargar por separado. Muchos colegas tributan a sus cajas profesionales, ¿sí?, aunque tengan bloqueo de título, para tener una jubilación paralela a la de relación de dependencia. Y un tema que entiendo es uno de los más conflictivos: la deducción del pago a cuenta. Cuando hablamos de pagos a cuenta, algo que ustedes ya saben y que lo vendrán aplicando es la deducción del impuesto al débito y crédito bancario. Si bien la cuenta sueldo está exenta de este impuesto, muchos que tenemos pluriempleo o que tenemos otras cuentas bancarias, tenemos una, digamos, percepción de lo que es este impuesto al débito y crédito. Lo que nos dicen es que podría tomar como pago a cuenta el 33% de los importes liquidados por la entidad bancaria sobre las sumas debitadas, ¿sí?, por el agente de percepción, que en este caso son los bancos, originados en sumas acreditadas o a una tasa del 0,6. Bueno, de ese importe percibido, que tengo la liquidación en el balance impositivo que cargan los bancos, podría tomar el 33%. No necesariamente, y esto viene de nuestro ABC, ¿debo esperar para declarar el impuesto porque es un pago a cuenta? No, pero muchas veces el sistema no me permite cargarlo antes de fin de año. Independientemente de que la deducción procede con la liquidación final, lo puedo ir cargando mes a mes. No confundamos la percepción que nos marca la 4815 con impuesto país. El impuesto país es una percepción de ganancias sufridas, está en la 4815, equivalente al 35%, y el impuesto país no es deducible de ganancias. Lo van a ver con, creo que si no me falla la memoria, es 9,89 el impuesto. En materia de pagos a cuenta, es otro campo. Vieron que teníamos carga de familia, las ganancias de pluriempleo, las deducciones, otras retenciones y pagos a cuenta. Acá es donde viene la parte que nos interesa y vamos a analizar cómo queda la 4815. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo que no puedo computarme impuesto país, la Resolución General 4815 fue modificada, ¿sí?, recientemente, uno dice recientemente, pero fue por la Resolución General 5272 del 2022, la cual, ¿qué pasa? Cuando yo pagaba impuesto país y tenía la percepción por compra de bienes o de servicios en moneda extranjera o por compra de divisas o moneda extranjera para atesoramiento o por compra con tarjeta de crédito y pagos en moneda extranjera,
yo tenía una percepción del 35% más impuesto país del 35%. Con la resolución 5.272 me modifican la alícuota y me agregan, dependiendo del monto del gasto, un 25% más. Cuando ustedes cargan el 572, aquí me abre los distintos incisos de la RG 4815 y de la ley 27541, y donde me va dando los distintos códigos. El sistema ya trae todas las percepciones sufridas, las que voy a encontrar con el código 217, que es para impuesto a las ganancias. Ustedes van a ver, fíjense que aparece 217, 217, 217, en todas partes, 217 la percepción pago a cuenta de ganancias. Pero, con esta resolución 5.272 hay que hacer otro análisis. Este análisis, hoy, ¿qué me implica? Primero, me modifica, ¿sí?, la condición porque me dice, si yo hice compra de billete para atesoramiento, caso $200, $200 mientras primero se deduce si tengo Netflix, si tengo Disney, si tengo LinkedIn y pago en dólares, me lo van restando del límite. Entonces, si yo hice compra de billete o divisas para atesorar, tengo una percepción del 35% más impuesto país. Ese 35% lo que me dice, va a ser pago a cuenta de bienes personales si soy monotributista. Vamos al caso nuestro, somos contribuyentes de ganancias vía retención. Yo no soy sujeto de ganancias. En realidad nunca me di de alta, tengo CUIL. Entonces, ¿qué me correspondería? Poder tomarme ese 35% contra impuesto a las ganancias en 572. Pero si estoy registrado en bienes, me puede llevar a bienes. Caso más usual, compra de bienes o servicios que pago con tarjeta de crédito, compra o débito. Viajes al exterior. Y allí, la resolución que hizo, si el importe de la compra, el importe mensual, es inferior a $300, se alteró la percepción a una tasa del 45%. De 35 pasé a un 45. ¿Y contra qué va a ser pago a cuenta? Si es monotributista, contra bienes personales, pero no está dado de alta en bienes personales, entonces lo podrá computar contra ganancias, pero no está dado de alta ni en ganancias ni en bienes personales, entonces puede pedir la devolución. La devolución, hay una opción dentro de la página web que es percepciones, y dentro de esas devoluciones ya me lleva a RG 4815. Y ahí puedo cargar cada una de estas percepciones del 45% si yo no tengo ni bienes personales ni ganancias contra las cuales deducir. Pero ahora vamos al caso más usual, que somos, gracias a Dios, muchos de los que estamos en esta sala. Compré bienes, servicios en el exterior, pagué con tarjeta de crédito o compra o débito, extraje efectivo, y superó $300 mensual. ¿Qué pasa? Tengo la percepción del 45% más una percepción del 25%. Por eso la resolución dice 45 y 25. Y acá es donde se genera el conflicto. Porque la resolución que dice el 45%, si soy monotributista, va contra bienes personales. No soy monotributista, no tengo alta bienes personales, va contra ganancias. ¿Qué pasa del 25%? La misma resolución 4815, y me lo traje a propósito porque es uno de los temas que ha generado mayor conflicto, nos dice, en el artículo 6º de la RG 4815, dice, las percepciones practicadas a la tasa del 25% tendrán, para las personas humanas y sucesiones indivisas, pago a cuenta sobre bienes personales, ¿sí? Únicamente a bienes personales, si se haya inscrito. Y si no se hubiera dado, dice, perdones, les leo literalmente, pago a cuenta de bienes personales, en caso de tratarse de sujetos que no sean contribuyentes de ese impuesto, que no sean de bienes, pedirá la devolución. Demás sujetos, impuesto a las ganancias. Caso nuestro, no tengo alta en bienes personales para poder tomarme el pago a cuenta, tendría que pedir la devolución. ¿Por qué? Porque todos los que han tenido
percepción del 25%, cuando ustedes van al código de la percepción, es 219. El 219 es para el 25% y solamente el sistema permite tomarlo contra bienes. Y si ustedes no tienen alta en bienes, por más que estén retenidos en ganancias, no podrían cambiar el criterio. Una recomendación, si no quieren pedir la devolución, sería pedir que ese 219 me cambien la imputación para pasarlo a ganancias. Porque la resolución misma habilita que si yo no soy un sujeto inscripto en bienes, podría descontarlo de ganancia, pero el sistema no lo está admitiendo. Y lo mismo ocurre con la importación de mercaderías. La importación de mercaderías sin importar el monto es 45 y 25. ¿Contra qué lo imputo al pago a cuenta? Contra bienes personales si se haya inscripto y o contra ganancias de más sujetos. Pero volvemos al código, porque si ustedes van luego de la resolución general 4815 a los distintos códigos que aparecen, el 219 dice Ley 27.541, 35A, sujetos adheridos al régimen, sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeño contribuyente, y siempre me va derivando a bienes a monotributo. Y no necesariamente puedo estar dado de alta. El cuerpo dice otra cosa, pero el sistema está tomando no al sujeto, sino al concepto de percepción. Por ello, un responsable no inscripto en ganancias ni en bienes, caso nuestro, muchos de los que presentamos informativa, podrán solicitar devolución. Recuerden que la informativa es obligatoria cuando tengo ingresos en el año, que no lo modificaron todavía, que superen 3.700.000. ¿Cómo calculo 3.700.000? Ingresos por dependencia, ingresos como monotributistas, ingresos exentos o no alcanzados. Cualquier ingreso que me supere 3.700.000, estoy obligado a hacer la informativa. Si no hago la declaración informativa, tengo multa. Hasta ahora la multa es de 5.000 pesos por cada declaración omitida. Con lo cual, yo no soy sujeto de ganancia ni de bienes, hago informativa. Tengo estas percepciones, puedo pedir la devolución directamente por sistema, con CUIL, clave fiscal, informando un CBU y con domicilio electrónico. Para los que le interesa el concepto de devolución, el procedimiento está previsto en el artículo 7 a 13 de la 4815, y algo que agregó, que me pareció súper novedoso porque era una pregunta recurrente, la percepción de, en este caso, la 4815, por gastos familiares abonados con tarjeta de crédito adicional. Le di un adicional a mi marido, le di un adicional a mi hijo, a mi madre, y yo, Cristina Mancilla, pago la tarjeta, yo computo la percepción de mis adicionales. Si esto genera saldo a favor y no puedo compensarlo con otras obligaciones, puedo solicitar devolución. Pero si genera saldo a favor, recuerden que el sistema me va a obligar a darme de alta en el impuesto, ¿sí? Si no hubieran percepciones, me va a dar este cartel. No existen percepciones a su nombre, ¿sí? Y lo que me va a ir es dando la opción de carga manual si yo tengo los comprobantes de la tarjeta de percepciones que no están informadas en el sistema. Acá expresamente les da el cartel, no podrá computar en CIRADIC, fíjense, impuesto país, que ya lo sabíamos, percepciones discriminadas en comprobantes a nombre de otros sujetos no inscriptos que no constituyan cargas de familia. Con lo cual, cuidado con esas adicionales. Las percepciones bajo el código 219, bienes personales, no los puedo tomar en impuesto a las ganancias, por eso no se los deja tomar. Las percepciones 2022 con tarjeta de crédito, incluidas en el inciso B y C del artículo 35 de la ley 27.541, en donde el cobro del resumen a liquidación opere en el año siguiente, tampoco lo puedo tomar. Porque ustedes van a ver que en mis percepciones aparecen hasta las que sufrieron en 2023. Entonces, cuidado con los periodos de carga. Una vez que yo terminé la carga, que no tengo más nada, recuerden, 31 de marzo, consulto si lo envié,
puedo haber rectificado tantas veces como lo necesite, ¿sí? De enero a diciembre, de enero a marzo puedo seguir rectificando, cada rectificativa reemplaza a la anterior y una vez que lo tengo cargado, miro que no me falta ningún gasto y lo tengo que enviar al empleador. Si mientras yo no lo envíe, no hay envío, no he cumplido con mi obligación. Y si no lo envié, por más que lo haya cargado y cerró 31 de marzo, no, tengo que inscribirme si quiero descontar estos gastos o pagos a cuenta. Bueno, hasta aquí la exposición. Muchas gracias. Excelente, excelente, Cris. Gracias. Súper detallado, súper completo. Así que ahí están las novedades, que sé que estábamos todos muy atentos a estas nuevas deducciones de estudio, de carga de... Lo que sí, hay varias preguntas, así que ahora, Ro, si podés. Sí, bueno, vamos a la primera pregunta. La indemnización percibida por los 20 sueldos al jubilarse, ¿no son ganancias? No. En realidad no se llama indemnización, muchas veces lo llamamos gratificación. Cuando vean la liquidación final, lo toman como exentas. En realidad es una especie de reconocimiento y como se aplica a todo empleado bajo la condición de jubilado, está excluida del impuesto a las ganancias. Sobre eso ya también hay dictámenes de la Casa que han definido, yo no lo traje, en años anteriores lo he traído, cuando para nosotros AFIP está excluido de impuesto a las ganancias. Hay empresas donde es esporádico y es por allí reconocer un empleado. En esos casos esa gratificación de un empleado sí es gravado, ¿sí? Pero no para los 20 sueldos. Bueno, vamos por otra pregunta. ¿Cuándo se declara ANSES como empleador? Cuando es mi principal pagador, es decir, el agente de retención es el que paga la remuneración más alta. Si vos sos jubilado o pensionado, ANSES va a ser tu agente de retención. Ahora, si vos trabajás en AFIP y tenés una pensión y la renta de AFIP es mayor a lo que te paga de pensión, el agente de retención es AFIP. O salvo que fuera la inversa, que tuvieras una jubilación de privilegio que supere la remuneración de AFIP, declaras como agente de retención ANSES. Muy bien. Las cuotas abonadas al colegio secundario por un hijo menor de 18 años, ¿se cargan en su totalidad? Siempre se carga en su totalidad. El sistema las va a cortar, las va a limitar al 40% del mínimo imponible. Es como los gastos médicos, yo cargo el 100%. El sistema hace el recorte. ¿Cómo se declara un hermano a cargo por disminución en su capacidad? Los hermanos no son deducibles, solamente hijos e hijastros. Esto se da también, puede ser que vos lo tengas a cargo, pero en la medida que no haya adopción plena y efectiva con sentencia, no se constituye hijastro, con lo cual, o hijo, no hay deducción. Recuerden que desde el 2017 yo no puedo deducir ninguna otra carga de familia, por más que, como nos pasa a muchos, ayudamos a un hermano, ayudamos a nuestros padres, no hay deducción. El hijo mayor de 18 años que estudia en la universidad, teniendo el certificado de estudios universitarios, ¿se carga en el 572? Bueno, eso es lo que incorporó esta última resolución que yo les decía, que fue la novedad, la 5.314 del 2023, del 16 de enero, es la que habilita que si vos tenés un hijo de hasta 24 años que no tenga ingresos, porque vamos a tomar el caso estudiante de medicina o de bioquímica, mañana y tarde está en la universidad y no puede trabajar, no porque no quiera, porque la carrera lo absorbe, en ese caso, hasta 24 años, que no tenga ingresos de ninguna naturaleza, ni siquiera que el padre lo tiene a cargo, le pasa dinero, que haya una cuenta a su nombre, cuidado, que no tenga ingresos, 24 años, carrera oficial en institución pública o privada, podés deducir lo que pagás de universidad, pero con el tope, 40% de la ganancia mínima no imponible.
¿Qué documentación necesito tener para deducir a un hijastro menor de 18 años? A un hijastro y tener, primero, como vos lo denunciás como hijastro, la fecha va a ser la fecha de nacimiento y tendrás que tener, porque no te lo pide el sistema, algún documento de que te has casado con el padre o madre de ese niño. Si no, no es hijastro. Puedo haber entrado en concubinato, pero por más que haya concubinato, deduzco al concubino, nunca al hijo del concubino. Para que sea hijastro tiene que haber matrimonio. ¿Los seguros de vida que se encuentran incluidos en las cuotas de un autoplan son deducibles? ¿Sí cubre riesgo de muerte? Sí. Eso pasa también con las tarjetas de crédito. Lo que pasa es que el límite es tan mínimo que si tenés esos seguros, pasa también con los préstamos hipotecarios. Cubren riesgo de muerte. Todos ese tipo de seguros de vida son deducibles hasta el tope. ¿Cómo cargo la factura del colegio de mis hijos si tengo 3 hijos y me facturan por los 3 juntos? Lamentablemente, si bien cargas por cada hijo, a eso es una cuestión problemática del sistema, que yo creo que habría que hacer la consulta, porque cuando vos vas a gastos, te dice servicios con fines educativos, comprenden, y dice, revístenle carácter de carga a familia, pague por quienes revisten carga de familia y por hijos mayores hasta 24. Cuando uno ve la resolución, yo lo que interpreto de la lectura de la 5314, que invito a los padres que tienen más de un hijo en colegio, habla por cada hijo, por cada carga de familia. Y el sistema está bloqueando por factura, no por hijo. En cuyo caso, yo haría una presentación digital y tomaría la 5314 y me extraería el párrafo que lean del considerando donde sería una deducción por cada hijo. Pero es para presentar la consulta. El sistema lo está bloqueando. El sistema hoy, porque la tuve a la consulta, les deja cargar por cada factura. Entonces, supónganse, pagué todo el año, tomo hasta el 40%. Tengo 3 hijos y pagué a los 3 en una factura, me permite descontar hasta el 40% de esa factura. No me quedó claro si puedo deducir los gastos incurridos de cursos relacionados con mi actividad. No, solamente son los cursos. Que te pague el empleador no es renta gravada o los cursos de las personas a tu cargo. Yo hoy me tomo un posgrado o tomo una maestría en una universidad privada con plan oficial, yo, Cristina Mancilla, no lo puedo deducir. ¿La ART se considera contribución patronal? Sí, en servicio doméstico. A ver. ¿En qué parte se carga el gasto educativo de un hijo que estudia y tiene 19 años? Tendría que volver a la pantalla, si me permiten. Espérenme que vuelvo acá a compartir con ustedes. Si puedo volver hacia atrás. Acá está, gastos de educación. Para quien lo preguntó, en casi las últimas solapitas de gastos, dice, aquí lo van a ver, dice los gastos de educación y tengo que abrir. Generalmente, ¿cuál vamos a cargar? Servicios con fines educativos. Ahí cargamos la escuela. Fíjense que acá me dice seleccionar familiar. Por eso vuelvo a interpretar. Como en vez de cargar cada hijo y el parentesco y qué porcentaje de deducción corresponde. Si yo lo tengo 50% como hijo a cargo, porque 50% lo tiene mi marido, cargo el 50%, porque el sistema me va a topear. Pero acá, ¿qué está haciendo? El sistema bloquea por factura. Por eso les digo hacer la consulta. No bloquea por carga de familia. Espero haber ayudado a quien lo preguntó. También hay varias preguntas, Cristina, que dice dónde se cargaría al hijo que está estudiando, al hijo, digamos. En esa solapa, claro. Esa solapa. Claro, porque acordate, primero, si tiene 19 años, no es carga de familia. Entonces no te va a dejar cargarlo porque para que sea carga de familia
es hasta 18 años. Solamente vas a computar esa pantalla que te mostré, vuelvo, perdónenme que sea insistente, porque a veces es más gráfico verla. Miren, en esta solapa que ustedes están viendo en pantalla ahora, ¿sí? ¿Se ve bien? Ahí está. Fíjense, yo no cargué a mi hijo de 19 como carga de familia porque no es carga de familia, pero sí puedo descontar el gasto. Y acá cuando me dice seleccionar familiar, ahí cargo los datos de mi hijo y parentesco va a ser hijo y hijastro. Pero tengo el comprobante. Por eso acá me pide cargar el alta del comprobante y cuando cargo el comprobante, la fecha, el número de comprobante, va a tomar el número de quit de la institución educativa, ahí va a aparecer el vínculo. Eso es lo que va a cruzar el sistema. ¿Se ve? Vamos. Perdón, Cristina, perdón que interrumpa, pero está justo en el tema. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te hago una consulta, por ahí es reiterativo lo que estás hablando. Entiendo en el caso de tener 2 hijos, que ambos están en colegios privados, en secundaria y facultad privada. O sea, se podría cargar por cada uno, porque ya identifica cada hijo con facturas diferentes, obviamente en instituciones diferentes. ¿Está bien? Para mí sí, sí, sí. Ok, Ahí, muchas único gracias. tope, 40%. Entiendo eso, pero sí. Muchas gracias. No, Roxana, el problema, ¿sabés quién lo tiene? Los padres que tienen 3 chicos en la misma escuela, ¿y qué están haciendo en la escuela? Te hacen una factura por los 3. Y el sistema no te permite tomar el mismo comprobante porque vos lo cargaste para Juan. Cuando lo querés cargar para María, que está en 4º grado, te dice, usted ya cargó el comprobante. Claro, está bien. Ese es el problema. Muchas gracias. Por favor. Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola, Oscar. Hola, Oscar. Sí, yo pregunté por el tema de dónde cargar a mi hija que tiene 19 años, justo estudia bioquímica. Obviamente no, es uno de los casos que voy a decir que no pueden trabajar. La verdad que la carga horaria que tiene es terrible. Sí, sí. Y bueno, el tema es que la quise, claro, ¿no? Donde dice familiares a cargo no se lo puede cargar, porque no me permite, porque me va a estar 18. Claro. En la primera solapita no la vas a poder cargar, porque cuando aparezca que tiene más de 18, ya te la sacó afuera. Ya me la sacó afuera, claro. Claro, tendría que irse a la última solapa. Cuando estás en las deducciones, en gastos educativos, ahí tendría que permitirte cargar. Si no te deja cargar, porque hay un problema en sistema, pero la resolución es muy clara, más de 24, porque si no, tenemos un problema sistémico. Por el hecho de tener más de 18, no va a dejar cargar a ninguno. Claro, eso es lo que me parece. Pero son cuestiones que estamos observando y por eso las traemos a colación, para que empiecen a hacer las consultas por mesa de ayuda a sistemas. Ustedes pueden entrar con quit hasta de la máquina de la oficina y plantean esta inquietud. Porque, ¿qué pasa? El experto en sistema lo que hace es traducir al sistema lo que nosotros, contadores, le decimos, pero no es un experto en impuestos. Entonces, si no se corrigen estas cosas, estamos perdiendo plata todos. Claro, tal cual. ¿Sí? Bárbaro. Sí, lo voy a hacer entonces. Mañana le hago la consulta. Así. Perfecto. Bárbaro. Gracias, Cristina. No, por favor. Relacionada. Si tenés un menor con tutela, no es adopción, porque no se puede cambiar el expediente judicial, ¿no podés hacer ninguna deducción? No, lamentablemente, por más que hay una acción muy positiva, si no está la adopción ya con sentencia judicial para inscribirlo como hijo, no puede deducirse. Yo sé que hay un trámite que a veces demora entre 1 y 2 años hasta que te dan la adopción efectiva. No hay forma. Aunque lo tengas en la obra social, no hay forma de que puedas tomarlo. Perdón, Cristina, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor, Oscar. Mira, justamente lo que comentó el señor anterior, referente a los hijos mayores de 18 y hasta 24 años inclusive, que están autorizados para los gastos de educación e incluso retroactivo al 2022. Yo seguí los pasos y cuando lo intenté primero como carga de familia, que como bien dijiste, no lo autoriza porque son mayores de 18. Cuando querés ingresar
más abajo, automáticamente te pide el familiar a cargo. Y volvemos al caso, a lo anterior, no te lo autoriza. Hice una consulta web a la AFIP y la única respuesta que me dieron es la explicación de cómo tendría que cargarlo. Pero hoy en día no se puede cargar. No, Y ya cierra. Sí, perdón. Escucha. no, tenés razón, es que justamente, imagínate, yo te puedo dar mi opinión desde la norma. Solución, si hiciste la consulta web y te da el paso, hay que volver a seguir insistiendo con consulta web, porque ¿qué pasa? Si estamos hablando de un gasto relevante, lo que van a hacer es obligar a que el contribuyente tenga que inscribirse para poder salvar esos gastos que estás perdiendo. Tiene que inscribirse en ganancias. Es ¿A que eso te no te va a referís? quedar- Claro, pero está mal, porque es una Claro. cuestión sistémica. Lo que pasa que Claro. yo si le hiciste la consulta vía sistema y sistema te da el recorrido, yo iría por consulta a las áreas técnicas, con la respuesta adjunta que te dio sistema. Y donde vos técnicamente tomes la 5314 y expliques que es tu derecho, pero que sistemas no logra interpretar el problema que hay en la carga de la deducción. Claro, sí, está perfecto. Yo hice una segunda consulta, reiteré, mejor dicho, y no tuve respuesta. Y como Porque bien fuiste por dijiste, sistema, sí, por sistema. no, anda por las partes técnicas. Ah, bien. Porque la Porque el resolución sistémico, 5314, sí, el artículo primero, punto 2, está muy claro que autoriza a hijos entre 19 y 24 años inclusive a claro, deducción de gastos de educación. claro, Pero claro. el sistema no lo permite y nos quedan 14 días para el 2022. Por eso mismo, Es un montón de insisto, plata. totalmente, que es un montón de dinero. Por eso les digo, el sistema lo hace un experto en informática, pero que no necesariamente va a entender nuestras cuestiones, especialmente impuestos, que están intrincados. A nosotros a veces se nos dificulta, que estudiamos todos los días el tema. Para un informático no logra entender dónde está el conflicto. Y en realidad es porque ellos lo que hacen es bloquear que vos tomes una carga de familia mayor a 18 años. Entonces, cuando vos pones la fecha y pones la carga, como vincula, Juan no está como carga al inicio, no te va a tomar la deducción. Pero es un problema informático. Claro. Y Por eso hay de que ir por la parte parte del, técnica. de parte del organismo, del sindicato, ¿no hay posibilidades de averiguar o a través tuyo, no sé, como para No poder sé. tener una solución al respecto? Porque ya te digo, nos quedan 14 días para que cierre el 2022. Ni tampoco está habilitado por el 2023. ¿Sí? Perdón. Ahorita, yo soy un simple expositor. Agus, ¿hay alguna posibilidad de canalizar esta inquietud? El mismo recorrido que sugiere Cristina, digo, trataremos de comunicarnos con el área, pero no sé si tendremos respuesta rápida, la verdad, o sea, vamos a tratar de canalizarla. Lo que te voy a pedir solamente es que nos escribas al mail, nada más para hacernos concretamente la consulta. El mail es capacitación@aefip.org.ar y dejarme un contacto para yo poder, en el caso de que nos contesten en tiempo, hacerte llegar la respuesta. Perfecto. Capacitación aefip.org.ar. .org.ar. Perfecto. Yo te voy a mandar, Agustina, la Sí, consulta. la consulta y a dónde, bueno, o te respondo por ahí o a un teléfono como para hacerte llegar la Sí, respuesta. sí. Te doy todos los datos suficientes como Dale, para poder llegar a una solución al respecto. Porque si perfecto, se Oscar. pierde el 2022, se pierde. Pero tampoco está Sí, es habilitado por verdad el 2023. Y sí, es verdad. Entiendo Bueno. perfectamente y quedan muy pocos días, es verdad. Pero Muchas escúchame, gracias, tenemos que hacer todo, mandarte el mail, porque yo tengo el mismo problema, o con una consulta, porque es individual. Y porque si no, no sé cómo hacérsela llegar a todos. Porque si Lo un que- problema, si un problema ¿Saben qué, sistema, chicos? si un Cuanto problema más sistema lo consultas, tiene que arreglar para todos, no para uno. claro,
Pero, a No, ver, por supuesto, él me dice cómo despejar esta inquietud en particular. Digo, yo les puedo llegar a contestar a cada uno, pero no es que voy a subsanar el problema de una sola persona. Digo que No, por solamente no supuesto puedo que hacer un no es Zoom nada solamente especial. para... no, Claro, si, otra No es cosa, nada si se especial solu- para mí, al si se contrario. perdón, si se subsana una cuestión que es un El problema sistema. sistémico de carga, se va a solucionar para todos, no para una Para todos. persona. Pero Exactamente. digo que nada más digo que le voy a poder responder si pude llegar a despejar esa inquietud, si él me manda un mail. No voy a hacer un Zoom solamente para contarles la respuesta, es como muy Lo que complicado. lo que te decía, si querés que mandemos más, si tenés varios, que no le pasa a él solo, nos pasa a varios. Eso, nada más, era una inquietud. Ah, ok. No, si quieren hacer la Estaría pregunta, bueno. háganla, por supuesto. cuanto Estaría muy más bueno. consultas o planteos de este tipo de conflictos el sindicato reciba, tiene más fuerza para ellos presionar a que se corrija el sistema. No son casos aislados. O sea, yo estoy en este momento en la oportunidad de poder intercambiar con ustedes, pero les cuento que hay muchísima más gente que está sufriendo el mismo problema y lo único que podemos decir como funcionarios es canalice vía consulta mesa de ayudas. Entonces, quizás si el sindicato recibe varias consultas donde ya ha tenido una respuesta como la que recibió Oscar, ellos tienen más fuerza como institución para decir, miren, hay un problema generalizado y no es un caso aislado. Bueno, Hola. Rom, un par de preguntitas Gracias. más, así después. Es una preguntita con respecto a la facturación, que habían dicho que la puede tomar una sola, o sea, por ejemplo, yo tengo a mi hijo en la universidad, yo me computo el 50% de ese gasto y mi esposo, que es responsable inscripto y está un abogado independiente, se va a tomar el 50%, pero si es la misma factura ya no me lo va a permitir. ¿Cómo se hace en esos casos? Estaría Claro, estamos en el mismo conflicto. Si tienen el hijo a cargo no tendría que haber problemas. O sea, si es menor de 18 años. Pero si tienen más de 18 años y hablamos de los gastos educativos, el problema es ese, el gasto educativo. No pasa por el comprobante, pasa por la edad del hijo. ¿Pero por qué? Porque el sistema no está viendo este conflicto. Por eso tienen que ser muy claros en la exposición de motivos. Bien. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, vamos a otra pregunta. Se me cortó cuando explicaba los gastos de óptica y anteojos recetados. Una vez lo quise cargar en el CIGADIC y me lo rechazó porque decía que no era una deducción contemplada. Sí, bueno, lo podés aclarar. Es correcto. ¿Por qué? Era lo que yo les decía. El mismo organismo, a través del dictamen 34 del 2011 y la Corte, a través del fallo Lutz Ferrando, interpretó que los ópticos, la provisión de anteojos, por ejemplo para PAMI, son una prestación médica, con lo cual esa prestación dada por un auxiliar de la medicina, como son los ópticos, tendría que permitirse la deducción. Sin embargo, sistémicamente, y esto viene ya de muchos años, el sistema, cuando yo quiero cargar anteojos recetados, que me han salido carísimos porque son hechos por laboratorio, la actividad de quien los provee es una actividad comercial. Entonces el sistema dice, no, porque no es servicio médico, es venta. Es como si yo quisiera cargar un medicamento. Ya esto lo vengo diciendo hace varios años, ya hace varios años tenemos este conflicto, pero como los que tenemos la necesidad a veces de descontar un anteojo, es más el problema que la deducción. Ahora, con gastos médicos, con gastos educativos, es donde la mayoría lo está viviendo. Es mucho dinero que se pierde porque el sistema no está previsto esta situación. ¿Puedo computar la 4815 gastos en el exterior de una extensión de una tarjeta de un mayor de 24 años que no está a mi cargo? La resolución 4815, cuando habla de las personas a cargo, ¿sí? Dice, cuando la percepción sea discriminada a nombre de un sujeto no inscripto ante AFIP, dicha percepción solo podrá ser
computada en la declaración anual de ganancias por el contribuyente que haya efectuado el pago y siempre y cuando el sujeto no inscripto se encuentre declarado como carga de familia y en la proporción correspondiente. Con lo cual, si fuera, por ejemplo, tu padre o tu madre y le diste una extensión, ese párrafo te está dejando afuera de la 4815, por más que vos lo pagues. Bueno, a ver, pasamos a otra. Responsable que se encuentra inscripto en bienes personales, pero en los últimos periodos no resultó un impuesto determinado a pagar con saldo a favor. ¿Cómo hace para recuperar el código 219? Es jubilado y no presenta declaraciones de ganancias, ya que no llega al monto de 3.700.000. Bien. Ganancias, 3.700.000, como bienes personales, es para una declaración jurada informativa. Esta consulta plantea que él está dado de alta en bienes personales, con lo cual tiene que presentar bienes personales, aunque no le dé a pagar. Allí, cuando presenta bienes, va a tener que imputar el código 219 y le va a generar saldo a favor. Como le genera saldo a favor, la única opción que le queda es pedir una devolución de esas percepciones. Y si no lo puede hacer por 4815, podría hacerlo por la resolución 2224-2224 de 1979 de DGI, que está vigente. Bueno, muy bien. Los gastos de educación de hijos mayores de 18 años, ¿tienen que estar facturados a nombre del padre o del hijo? Del pagador. Se supone que es del padre. Aboné el colegio en diciembre 2022 por todo el año lectivo 2023. ¿Cómo lo cargo? Porque el comprobante tiene fecha 2022 y no me deja. Es que en realidad, fíjate que si el comprobante es 2022, vamos por el principio de lo percibido. Cuarta categoría laboral es por lo percibido. Tendrías que cargarlo ahora a periodo 2022. Lo que sí, ahí tenemos un conflicto. Si pagaste el año de 2 hijos, te va a dejar cargar uno solo, ¿sí? Y te va a aplicar el tope. Eso es lo que estábamos también explicando antes. También es un problema sistémico. A ver. El límite por gastos de educación, ¿no es total en lugar de por cada hijo? La norma no discrimina por hijo. Fíjate que el sistema te dice que cargues cada hijo. Habla del 40% del mínimo no imponible. Ese sería el tope. Y segundo, lo único que aclara el decreto reglamentario con respecto a esa deducción por hijo y el artículo 204 sin número del decreto reglamentario es para el cómputo de ambos padres, pero no habla de que sea por, digamos, un hijo o por todos. De acuerdo a la letra, dice revistan cargas de familia y por sus hijos mayores de edad y hasta 24 años, en la medida que cursen estudios regulares que les impidan proveerse de los medios, habla de que la deducción es hasta el tope del 40% no imponible del 30A. El artículo 100, bueno, y así es como me va llevando al 5314, 40%. Pues depende de cómo lo lean, pueden ser de un solo hijo, pero la idea es que hasta ese 40% sería deducible. Un trabajador en región patagónica, en una empresa pesquera, ¿se puede cargar el beneficio por zona? Región patagónica tienen un adicional. Si vos lo que me planteás es con respecto a incrementar las deducciones personales, no se aplica. Ellos tienen deducciones específicas para la zona patagónica y también depende de qué provincia, cuidado, no están todas las provincias. Si compré en el exterior con tarjeta de crédito y me retuvieron el 45 y el 25%, con respecto al 25%, que sería pago a cuenta de bienes personales, pero que no da a pagar en ese impuesto, y estás inscrita en bienes personales, ¿se puede solicitar la devolución? Primero, por estar inscripta, te obliga a que lo tomes como pago a cuenta. O sea, es la lógica del impuesto. Sería pago a cuenta. Ese saldo a favor
es libre disponibilidad y podrías compensarlo con otras obligaciones. Si no tenés otras obligaciones, podrás pedir una devolución justificándola, vuelvo a insistir, con resolución 2224 del 79 de GI, que está vigente. Ros, te pido por favor las últimas 2 preguntas, así de última, si quedan muchas preguntas, vemos no sé, de hacer un video especial para la consulta. Hablo con Cristina, digo, para no extenderse tanto y que vuelvan a conectarse en la próxima jornada, porque si no se hace muy extensa y podemos liberar a Cristina y a toda la gente también. Así que 2 preguntas más. Cristina, una pregunta. Zulma, ¿cómo Una estás? pregunta, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Cristina? Bien, Muy clara, ¿vos? te felicito por la Gracias. exposición. Escúchame, yo estoy jubilada de ANSES, Sí, de febrero 22 hasta ahora, ¿no? Entonces, no percibí el monto de 3 millones y pico. ¿Tengo que presentar igual el 572 a ANSES? si vos no tenés erogaciones para descontar, o sea, si vos no estás alcanzada por retenciones de ganancias, no sería una obligación, no la tendrías que presentar. Claro, no me retuvieron nunca, así que no tengo que presentar. No. Lo que sí, la AFIP, o sea, yo en enero del 2022 percibí lo de AFIP, que fue el sueldo más los 20 sueldos, exacto, que los 20 sueldos ya sé que no van, pero le tengo que presentar a AFIP por un mes. Pero si superan los 3.700.000 en el año 2022, harías la informativa. ¿Y tendría que poner los 20 sueldos igual? Claro, aunque no pague? Aunque no Sí. pagues. Los declarás Por como renta exenta. Exacto. Entonces el 572 solo AFIP. El 572 solo AFIP y después... Pero no es mi empleador actual, es más, está dado de baja como empleador. Pero vos recién te fuiste en febrero, te agarró 1 mes o 2 meses adentro del año, ¿sí? Un y mes me agarró. Te agarró 1 mes. Entonces por ese mes tendría que presentarle como empleador AFIP. Pero guarda, por ese mes que lleva que ganancias es en el año, vos en el año superaste 3.700.000, eso es una declaración informativa que no tiene nada que ver con el 572. 572 no haces nada, solamente la informativa que no te va a dar a pagar. No. Ganancias lo hago también por un mes. Lo haces por todo. Vas a tener que sumar todos los sueldos de ANSES grabados, vas a tomar los 20 sueldos exentos y vas a descontar los gastos que te hacen de la jubilación por obra social y vas a determinar el impuesto, pero las deducciones personales vas a tener las 8 mínimos no imponibles que les computan ANSES para los jubilados. Está. Bueno, muchas gracias. Por favor. Un beso. Chao, chao. Hacemos otra pregunta. Realizo tareas docentes en universidades públicas, 50% presencial y 50% virtual, desde hace 12 años. ¿Cómo demuestro que los gastos de equipo e internet son necesarios? Es que volvemos de nuevo. Encima, no son para AFIP. O sea, si das clases, eso yo también doy clases afuera y tengo montones de gastos, no son deducibles. Porque estamos hablando de gastos que sean de uso exclusivo en el lugar de trabajo. Y en el caso de la docencia te los tendría que proveer la universidad, la escuela. En realidad es una práctica. Si lo tomás, mañana podés llegar a tener un problema o no. Puede darse el caso, como me ha pasado, que se arriesgan, toman el gasto para pagar menos ganancias, pero si mañana esto cruza en la información, no vas a tener forma de justificar la deducción. Esto es diferente a los profesionales liberales, que muchas veces se toman hasta la ropa. Nosotros no podemos tampoco. Otra pregunta. Si la tarjeta de crédito venció en enero del 23, pero el gasto de viaje se efectuó en el mes de diciembre del 22, por lo cual la resolución 4815
Me aplicó 350.000 pesos. ¿Puedo cargarlo en el aplicativo a pesar de que mis retenciones no aparecen? Gracias. No, porque recién, recuerden, por lo percibido, es con la fecha de pago. Si lo pagaste en 2023, recién en el año 2023 podrás tomarlo como pago a cuenta. Bueno, más o menos las preguntas estarían en el orden de estos temas. Parece que habían dudas. Sí, Cris. Evidentemente había muchas dudas, muchas ganas de consultar, aparte la verdad que siempre tu claridad para responder los motiva, me parece también a animarse a preguntar. Muchas gracias. Así que bueno, infinitas gracias como siempre, Cris, a todos por haber participado. Y bueno, aquellos que tengan alguna consulta que necesitan ser evacuados, bueno, ya saben, nos escriben al mail de capacitación. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo.